Muy buen día, queridas estudiantes. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Woo! Love, love, love. Hey. Love, 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 love. I do it, love, love, love. Bienvenidos a este nuevo módulo, a este nuevo crédito, psicología infantil, un crédito muy bonito, un crédito donde nos va a permitir entender las conductas, los comportamientos de nuestros niños, de qué manera eh, a través de diferentes y a través de la historia se ha logrado tener diferentes conceptos y se ha investigado para saber y entender desde la parte obviamente cerebral y desde la parte conductual todo el comportamiento de los niños. Acá vamos a indagar no solamente en la parte educativa, sino vamos a indagar también todo lo que tiene que ver con la parte de la conducta, con la parte del comportamiento. Vamos a trabajar en base teórica, es un módulo muy bonito que nos permite también leer, entender, que nos permite analizar diferentes teorías. Desde ahí empezamos todo lo que tiene que ver con nuestro contenido, con nuestra parte temática. Vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con una historia, obviamente en la infancia, hablando acerca de Platón, Aristóteles, este gran autor Jacques Rousseau, que es muy importante, es uno de los promotores en toda la parte de la pedagogía infantil. Hacemos una reflexión a todo lo que ha sido también la parte, digamos, de los niños en todo lo que tiene que ver en la historia, cómo han cobrado, digamos, algunas vidas. Y ya nos incluimos ya todo lo que tiene que ver teorías, vamos a hablar de Piaget, vamos a hablar de Sigmund Freud, de Vygotsky, importantísimos estos tres actores, Vygotsky de la parte social, Piaget de diferentes teorías, Sigmund Freud importantísimo cuando hablamos de etapas fálicas, Erickson que habla también de una parte, digamos, psicosocial y que entiende también la parte, digamos, de mediadores, parte de la teoría de apego, personalidad y desarrollo del niño y factores que determinan la conducta infantil. Estos autores importantísimos, digamos los primeros cinco, lo que es Piaget, Vygotsky, Freud, Eddie Erickson, importantísimo para entender toda la parte, digamos, de la base de la pedagogía infantil, de lo que ustedes van a trabajar. Algunos hablan de unas etapas preoperacionales, otros hablan, por ejemplo, Vygotsky habla de la parte social y de unas zonas de desarrollo próximo. Es un módulo muy digamos, de mucho conocimiento. Este módulo es de indagar, de leer y obviamente pues lo vamos a tratar de hacer muy práctico. Listo, hablamos de la psicología infantil desde la parte obviamente de la introducción, estudio del comportamiento del niño, a partir desde el nacimiento hasta digamos la parte digamos de la adolescencia. Obviamente hablamos de todo lo que puede ser fenómenos, irregularidades, trastornos en la psiquis del niño y todo lo que tiene que ver con la parte obviamente física, motora, cognitiva, la parte de la percepción y la parte afectiva y social. Y de estas aspectos, tanto físicos, motores, cognitivos, perceptivos, afectivos y sociales, es que vamos a tener en cuenta nuestros autores. Obviamente, como toda la parte infantil y como todo lo que tiene que ver, digamos, con el ser humano, encontramos las variables tanto ambiental, que es obviamente toda la parte, digamos, del contexto, de la cultura, de la sociedad, y ya todo lo que tiene que ver con la biológica, que se determina por la genética. Hablamos de la historia de la infancia, obviamente aquí le vamos a hacer una reflexión acerca de los postulados de la educación, todo lo que tiene que ver con el diseño de esos postulados y que fueron decisivos de pronto para crear una historia y de crear una línea, digamos, en esa parte de la infancia y de qué manera nosotras podemos entender
esta parte todos los estudios provenientes de obviamente diferentes disciplinas, desde la anatomía, desde la parte obviamente educativa y todo lo fundamental en el niño y los aspectos que nosotras siempre hemos trabajado, que es la parte digamos emocional, social, física y obviamente la parte cognitiva. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, tanto la parte, digamos, de cómo fueron esos primeros años decisivos y las diferentes disciplinas que tienen en cuenta estos fundamentos, estos factores fundamentales para el desarrollo del niño, ya nosotras hablamos de qué pedagogía se hace necesaria para favorecer estos desarrollos. ¿Y de dónde nace esta pregunta? O de esa parte de qué pedagogía, precisamente, vuelvo y digo, de los diferentes actores que nosotros vamos a observar, porque ellos son, digamos, los primeros en investigar y en decir, bueno, el niño a tal edad puede estar desarrollando ciertos y ciertos comportamientos o puede estar evolucionando y tiene que ser capaz en la parte motor de realizar ciertas actividades y de ahí nosotras como pedagogas y como docentes también le hacemos una base y podemos decir, bueno, si el niño sí está cumpliendo más o menos con esos límites o qué es lo que está pasando con el niño. Y de ahí vamos a entender que la historia de la infancia la vamos a dividir primero en cuatro partecitas, que la parte de Grecia y Roma, la segunda que es el cristianismo y la Edad Media, ya nos venimos para el Renacimiento más o menos hasta el siglo XVII y ya los últimos que es el siglo XVIII y el siglo XIX. Grecia y Roma en esa época obviamente un concepto de educación liberal, de un desarrollo integral y hablamos de todo lo que tiene que ver con la educación de cuerpo y mente. Obviamente esa educación infantil va más vista hacia la educación del ejército, va más vista obviamente a que son los hombres los que llevan la parte, digamos, de la educación y de qué manera desde las casas, en la parte, digamos, de la infancia, como cuando es una niña o un niño se diferencia precisamente ese tipo de educación. Hablamos de unos primeros filósofos, hablamos de pronto Aristóteles, de Platón, pero hablamos también de que en esa partecita no había cabida de pronto para todo lo que tiene que ver, digamos, una representación femenina. En el cristianismo y Edad Media, ya bueno, Grecia y Roma ya es digamos una parte de una institución social muchísimo más importante y obviamente hablamos de que ya empiezan a ser un estado y un statu quo donde son los encargados, el estado como tal o la política como tal, porque Roma es conocida, digamos, por su sistema político, y son ellos ya los encargados de controlar la educación de los niños. Y ya viene de la mano con la parte de la iglesia, quien es la encargada obviamente de controlar todos esos conceptos educativos o todo ese conocimiento a los niños. Renacimiento y digamos que las dos últimas etapas tanto del Renacimiento con el siglo XVII y los siglos XVIII y XIX ya es muchísimo más importante porque nacen realmente teorías e investigaciones mucho más profundas hacia acerca de las conductas de los niños. Ya hablamos de todo lo que tiene que ver con observaciones a niños, desde personas de pronto con ciertas ciencia o con cierto tipo, nivel de estudio. Hablamos de pedagogos, de filósofos, de científicos, de médicos y ellos en esas observaciones que hacen con los niños ya empiezan a crear conceptos más grandes que son los que vamos a desarrollar durante el módulo acerca de las conductas de los niños. Importante resaltar que muchos de estos pedagogos lo hacían era con sus propios hijos, desarrollaban era este conocimiento con sus propios niños. Entonces, la metodología va a seguir siendo la misma, seguimos trabajando en plataforma, encuentros sincrónicos, vamos a seguir manejando los canales de información y toda la partecita del correo institucional. No me queda más sino darles la bienvenida y verlos o verlas muy pronto. Muchas gracias.